Hola mis amados, Dios los bendiga. Me place de saludarlos y estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, después de un cierto tiempo de haber estado ausente, nuevamente estoy aquí con ustedes para continuar en este 2021 con una serie de mensajes sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, y el texto base en el cual vamos a basar esta enseñanza del día de hoy la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 4 en la Nueva Biblia Viva, y dice lo siguiente: una vez sentados en las laderas del Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron: ¿qué acontecimientos indicarán la cercanía de tu regreso y el fin del mundo? No dejen que nadie los engañe, les contestó Jesús. Pues bien, mis amados, para poder nosotros tener una mejor comprensión de esta enseñanza, los quiero invitar a que veamos un video. En el contexto de este pasaje, observamos que Jesús primero le respondió a sus discípulos: no dejen que nadie los engañe. Seguidamente el Señor Jesús empezó a explicarles o a decirle sobre una serie de acontecimientos o de sucesos que iban a venir en tiempos futuros, que mostrarían la proximidad
de su regreso y el fin de los tiempos. Esto es lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, lo cual los encontramos en el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo. Los discípulos estaban más afanados por los acontecimientos que iban a venir, más de lo que realmente debían prestar atención. Esto es en el énfasis que hizo el Señor Jesucristo. Jesús trató detenidamente este tema con sus discípulos, un tema que contiene las expresiones más difíciles manifestadas por él. Jesús está haciendo una descripción de la última de las 70 semanas de Daniel. Él está relatando a los discípulos unos acontecimientos futuros. Ahora, cuando nosotros analizamos este pasaje, descubrimos que el Señor Jesús no hizo énfasis en dichos acontecimientos, sino en el engaño. Y ya lo vamos a ver por qué. La palabra griega planao es engañar. Significa llevando al error. Es seducir. Esto es lo que significa desde el griego esta palabra. Según la RAE, engañar o engaño es la acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. En este orden de ideas podemos definir nosotros que el engaño es llevar al error a una persona por medio de palabras o acciones a tener por cierto aquello que no lo es. Es seducir a alguien con palabras y acciones haciéndole creer algo que no es verdad. Engaño es distraer a una persona haciéndole creer algo que es una mentira con apariencia de verdad. Un engaño es una falta de verdad en lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Un engaño es una trampa. Ahora bien, mis amados, para comprender mejor esta enseñanza, nosotros debemos remitirnos al principio, a lo que dice el libro de Génesis, es decir, al principio de la creación, en el huerto del Edén. Ahí vemos nosotros cómo la serpiente sedujo a Eva con palabrerías, haciéndole creer que no era cierto que moriría si comía del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. No obstante, podemos observar en Génesis 2, 16 al 17, la verdad de Dios, cuando le dijo a Adán que el día que comiera del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, ciertamente moriría. Y vemos nosotros que eso fue lo que sucedió cuando fue engañado Eva por la serpiente y de paso Adán. Se produjo una muerte espiritual, es decir, hubo una separación entre Dios y el hombre. He ahí en estos tiempos el resultado de ese engaño. Y es lo que Dios por su palabra está tratando de alertar al cuerpo de Cristo en estos últimos tiempos, que nadie nos engañe. Así que teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver lo siguiente. Número 1. Satanás, un maestro del engaño en este mundo. Apocalipsis 12:9, la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: aquel gran dragón, que no es otro sino la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, y engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. Pues bien, mis amados, resulta que en el cielo se libró una gran batalla. Miguel y sus ángeles, los que estaban bajo su mando, pelearon contra el diablo y sus huestes de maldad. Estos enemigos de Dios
fueron vencidos y en consecuencia fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. El engaño es el arma poderosa de Satanás. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un arma mucho más poderosa que la de Él. Y esto es nuestra fe. La Biblia registra en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4, en la parte B. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Desde el principio, así como Satanás engañó a Eva, lo ha venido haciendo desde entonces y lo seguirá haciendo hasta el día que llegue su tiempo en este mundo, porque Él es el padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44, la Nueva Biblia Viva, dice: desde el principio el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es padre de la mentira. El diablo siempre tratará de seducirnos con tal de que nosotros no vivamos la vida que a Dios le agrada. Él usará personas que tratarán de llevarnos a nosotros al error para que no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos 22 al 23, cuando encontramos a Pedro que iba a ser piedra de tropiezo para el cumplimiento del propósito del Señor Jesús aquí en la tierra, que era ir a morir en la cruz del Calvario. Y vemos a Pedro insistiéndole al Señor Jesús para que no fuera. Entonces vemos la respuesta nosotros del Señor Jesús cuando lo dice: apártate de mí, Satanás. Esa es la manera como Satanás engaña. Usa personas, incluso nosotros ni imaginamos, para engañarnos, para que nosotros no podamos cumplir el propósito de Dios en este mundo. Igualmente vemos nosotros otra forma de engañar de parte de Satanás. Es cuando el Señor Jesús está en el desierto y fue tentado por el diablo. ¿Y qué fue lo que vemos ahí nosotros? Él ofreciéndole al Señor Jesús los reinos de este mundo. Eso es una manera de engañarlo. Sin embargo, encontramos nosotros al Señor Jesús, un hombre firme, un hombre que cogió y derrotó al enemigo en ese momento con la palabra, porque tenía conocimiento de la verdad. Eso es lo que encontramos nosotros ahí, de tal manera que el Señor Jesús no pudo ser engañado. Y es lo que nosotros, como hijos de Dios, también debemos tener en cuenta. Muchos decimos ser hijos de Dios, sin embargo, la ausencia de la verdad en nuestra vida pone en evidencia el error garrafal al cual Satanás nos ha llevado. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. En Juan 1:12 dijo lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa esto, mis amados, que Cristo es la verdad. Él es la palabra viva. Así que recibir el Evangelio y dar por hecho verdadero la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos da a nosotros el derecho de ser hijos de Dios. La única manera de poder tener una relación con nuestro Padre Celestial es teniendo un pleno conocimiento
de su verdad. Desconocer la palabra de Dios da lugar a que pensemos, hablemos y actuemos contrario a la esencia de Él. Nosotros no podemos tener por cierto que somos hijos de Dios o discípulos de Cristo, cuando la verdad es que no nos mantenemos obedientes al Señor, a sus enseñanzas. Los verdaderos hijos de Dios o ciudadanos del reino celestial harían lo que Jesucristo hizo, es decir, vivir en una obediencia absoluta a lo establecido por Dios en nuestra vida. En estos tiempos nosotros estamos viviendo una situación difícil con este tema de la pandemia. Vemos nosotros que la vacuna contra el COVID-19 ya salió y el mundo tiene una esperanza en eso. Muchos piensan y dicen que la vacuna es la solución al mal que nos aqueja, al mal que tiene sucumbido en estos momentos a la humanidad. Pero la verdad es que la solución para esta enfermedad y todos los problemas de la humanidad es el Señor Jesucristo, porque Él venció en la cruz a Satanás y a sus huestes de maldad. Así que esa es una forma de cómo el diablo en este fin de los tiempos ha distraído a muchas personas de todos los credos, haciéndoles creer algo que es una mentira con apariencia de verdad. Así que solo un fundamento sólido en la palabra de Dios nos puede preparar para no caer en la trampa del enemigo. Solo un fundamento sólido en la verdad de Dios nos puede equipar para percibir los errores y distorsiones de una falacia. Así, mis queridos hermanos, no se engañen, dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 16. Número 2. Fijar la mirada en la verdad de Dios nos libra de todo engaño. Hebreos 12:2, la Nueva Biblia Viva, dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, siempre nos llevará al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Fijar nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de este mundo nos guardará de ser seducidos, nos librará de caer en la trampa de Satanás. Esta es la única manera como los hijos de Dios podemos avanzar, podemos proseguir hacia la meta. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13 lo siguiente: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Nosotros debemos pensar en el ejemplo de Jesús y seguir adelante aún a pesar de tanta oposición. Nosotros no debemos cansarnos ni desanimarnos por las circunstancias y aflicciones de este mundo. Lo que estemos padeciendo debemos verlo como el trato de Dios para con sus hijos, porque Dios, al que ama,
disciplina. Nuevamente les coloco este ejemplo de la pandemia, un hecho real que estamos viviendo en este mundo, el COVID-19. Este bicho centró la mirada del mundo en él. Y ahora todo el mundo está enfocado en esa dichosa vacuna. Pero es probable que vengan más acontecimientos. Puede ser otra peste, puede ser una crisis económica, una hambruna, guerra, un terremoto. Ya hemos visto en estos días que han habido terremotos. Aquí en Colombia ya tembló en estos días. Terremoto que hubo allá en Indonesia. En fin, eso puede presentarse o seguir presentándose. También podemos ver persecuciones, más de las que hemos estado viendo. Es más, no se nos haga raro que veamos con mucha más frecuencia el degeneramiento del carácter moral del hombre. También veremos el surgimiento de mucho más anticristos y falsos profetas con falsas señales de espiritualidad, poder y autoridad. Todo esto mantendrá a las personas distraídas, extraviadas del propósito de Dios, porque es el último tiempo, mis amados. Primera de Juan 2:18, la Nueva Biblia Viva. El apóstol Juan dijo lo siguiente: hijitos, ha llegado la hora final. Ustedes han oído hablar del anticristo que ha de llegar. Pues bien, ya han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que ya estamos en la última hora. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y fijamos la mirada en ella, podemos discernir entre la verdad y la mentira. Podemos vislumbrar quienes quieren engañarnos. Siempre que miremos a las señales, seremos susceptibles de ser engañados. Así que no busquemos acontecimientos especiales, no perdamos el tiempo mirando a otros. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y Él vive en nuestro corazón. Por lo tanto, mis amados, no necesitamos que nadie nos señale lo que es correcto. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y Él, que es la verdad, no miente. Así pues, tal como Él nos ha enseñado, vivamos en Cristo. Finalmente, mis amados, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, la Nueva Biblia Viva dice lo siguiente, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: no se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. ¿No se acuerdan ustedes de que les hablé de esto cuando estuve con ustedes? Como recordarán, también les dije que hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. El plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. Solo falta que lo detiene sea quitado de en medio. Entonces aparecerá aquel inicuo, pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. Dios permite que el poder engañoso
les haga creer aquellas mentiras y luego los condenará por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en la maldad. Pues bien, mis amados, esto es lo que Dios quiere decir en estos tiempos tan terribles. No siendo más, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.